insuperable, penetrante y perfecto. Rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Bueno, feliz día para todas y todas las personas que nos están acompañando en este momento. Mi nombre es Enrique Jaramillo, estoy en el Centro de Montaña de Silencio en Medellín y en la charla del Dharma del día de hoy elegí consciente del momento difícil por el que estamos atravesando en este país y en todo el mundo quizás. Un momento crucial en el que los ánimos de los seres humanos parecen cada vez más invitados a polarizarse, a ver la realidad desde ángulos opuestos y propiciar enfrentamientos y acciones destructivas. Realmente esta charla nació de haber escuchado atentamente lo que sucedió el 23 de junio en la Comisión de la Verdad, en la que se invitaron a las víctimas del secuestro y aparte de los perpetradores más importantes de secuestros en nuestro país en los últimos 60 años, el movimiento que se llamaba FARC-EP. Fue una reunión tremendamente emotiva. Se escuchó el dolor. Algunas personas todavía, inevitablemente, expresaban su rabia porque habían sido violentadas, porque habían sido, en algunos casos, obligadas a separarse de todo lo que en su vida les permitía mantener una dignidad, una identidad, y fueron maltratadas físicamente. El personaje más importante de esta reunión, por supuesto, era Ingrid Betancourt, una mujer muy sensible, muy inteligente, que fue atrapada en medio de la turbulencia del comienzo de este siglo, el año 2002, y permaneció secuestrada en las condiciones más execrables, más miserables, por 6 años y medio. Es una mujer muy inteligente. Al lado de ella hablaron otras personas, víctimas también de secuestros extorsivos largos, o familiares de personas que fueron asesinadas o que desaparecieron y nunca sus cuerpos fueron recuperados. Era un encuentro indudablemente muy difícil, porque en el otro lado estaban personas. Es difícil decir con buena fe, pero que creyeron en una ideología que justificó realizar este y otro tipo de acciones en contra de la sociedad. Para ellos, que representaba un Estado equivocado, imperfecto, y al que consideraban que atacándolo de esta manera, de alguna forma, realizaban la revolución, el cambio. Se consideraban representantes de un pueblo explotado, y realmente la palabra pueblo es muy fácil de utilizar. Cuando pensamos en 20, 25 millones de personas
en Colombia, que no tienen dinero suficiente para sostener una vida digna, pues sí, cualquiera que quiera hablar en nombre de ellos puede expresar la rabia, el descontento y hacer acciones como las que ellos perpetraron. No sé, no sé qué siente un guerrillero, no sé qué siente una persona que ideológicamente se identificó con esta visión del mundo, cuando al cabo de los años contempla las consecuencias de sus actos. Bueno, analicemos un poco lo que pasó el 23 de junio. Hablaron las víctimas, casi todas llorando al recordar los momentos miserables que se vivieron y el dolor que quedó. Dolor que por supuesto pasó por rabia, por deseo de venganza, muchos de ellos con seguridad, por muchos años, lo único que querían era que estos perpetradores sufrieran siquiera un poquito de lo que ellos habían sufrido. Algunas voces no hablaban así, algunas voces habían descubierto la magia de una palabra, la magia del perdón. Y extrañamente, ellos se daban cuenta de que no era algo que se les otorgaba a esos personajes difíciles de escrutar. No era algo que favorecía a esas personas, sino que directamente los favorecía a ellos mismos. Porque el perdón tiene realmente una dirección muy clara y es el poder sanar al que lo siente, al que siente la necesidad de olvidar el odio. Pero no es fácil. El secuestro de Ingrid Betancourt sucedió hace casi 20 años. Su liberación sucedió hace alrededor de 15 años. Y sin embargo, siendo una persona tan estructurada, una persona que ha seguido incluso una búsqueda espiritual en el ámbito cristiano, que ha estudiado teología, para ella no era fácil, no fue para nada fácil enfrentar ese momento. Su discurso muy coherente, muy lleno de detalles conmovedores, muy presente, muy referido a cada una de las personas que estaban allí. A cada uno les dijo cosas claras, contundentes, relacionadas con el momento. Terminó diciendo frases inolvidables. Yo necesito ver también aguados los ojos de ustedes. Mientras ustedes no despierten con las mismas pesadillas que nosotros despertamos, estaremos todavía separados a la distancia. Porque volver a ser humanos es poder llorar juntos. Y los invitó, algún día tendremos que llorar juntos por el sufrimiento de ustedes y el que nos causaron a nosotros y a toda Colombia. ¿Por qué Ingrid Betancourt expresó eso? No era algo que ella estuviera inventando, era algo que le salía del corazón. Bueno, no creo que muchos de ustedes hayan tenido la paciencia por oír las casi 4 horas de grabación del evento de ese día, que presidió un ser ecuánime, un ser al que yo no me canso de reconocer unos méritos admirables, el padre
sacerdote jesuita Francisco de Rus, porque como un verdadero padre, sí, es un poco extraño que a los sacerdotes católicos se les diga padres, pero bueno, finalmente hay seguramente una identificación de ese rol, es decir, el verdadero padre al que nos referimos a menudo, lo queremos siempre como un ser ecuánime, magnánimo, bondadoso, comprensivo, como un ser que educa, que hace pedagogía con la vida, un ser que no se entrega, aunque la sienta, a los estallidos emocionales, a lo que llaman los psicólogos el secuestro emocional. Si un hombre o un ser humano, o una mujer, en este caso era un hombre, que tiene paciencia para escuchar, que tiene bondad para invitar a la gente a salir del sufrimiento. Sí, yo estoy seguro de que esa es realmente la gran cualidad por la que él es el presidente de esta muy compleja tarea, que es permitirnos escuchar la verdad, porque la necesitamos. Todos necesitamos la verdad. Todos queremos saber exactamente qué fue lo que pasó, con detalles, y así se los pedía Ingrid Betancourt. Ustedes se limitaron, bueno, a expresar su sentimiento de, tal vez ni siquiera fue esa la palabra que utilizó, a las razones que los llevó a participar en la construcción de una ideología que justificó el odio y la violencia. No es que haya tenido mucho contacto con miembros de la guerrilla, pero cuando me acerqué a algunos pocos, supe que detrás de esas historias personales había experiencias de mucho sufrimiento. Sobre todo cuando tuve oportunidad de conocer campesinos, bueno, y algunas víctimas también de acciones violentas en las ciudades. Sí, hubo persecución, hubo asesinatos, hubo también desapariciones por fuerzas del Estado. Entonces, en algunos casos veía uno, sí, una historia que al parecer podía producir el enceguecimiento que lleva a la acción reactiva, a la venganza. Lo vi en jóvenes, no solo de la guerrilla, también de los paramilitares, jovencitos, adolescentes, que estaban allí, que uno se preguntaba cómo ese que parece casi un niño tiene esa mirada inyectada de odio. Quizás sí, algunos de ellos sí, otros simplemente entraron a la guerra, la justificaron, estudiaron lo que les permitía crear un marco teórico para respaldar las acciones y por muchos años pues creyeron una ilusión de que se iban a tomar el poder, iban a transformar el país. No sé si lo hubieran podido hacer, si realmente ese hubiera sido el resultado, un país justo, un país equilibrado. Bueno, pero bueno, todos a veces cuando pensamos en la historia de la guerrilla decimos en algún momento tenían ideales que eran justos. En el camino los fueron perdiendo. En el camino terminaron en la misma trampa que explica del otro lado la perseverancia del odio y la violencia. Cayeron en manos del narcotráfico. Por un lado, tenían dinero del secuestro y de la extorsión, pero se enriquecieron. Ingrid les preguntaba por el dinero. No es falso que lo hubo. No creo que todo ese dinero se hubiera agotado en la estrategia de la guerra, porque además poco se habló de eso. Por un lado, en un encuentro de esta naturaleza están las víctimas, y las víctimas tienen algo que ofrecer, es el perdón. Ofrecen el perdón. Lo ofrecen cuando sienten que es posible ofrecerlo, cuando para ellos es posible ofrecerlo. Primero han tenido que vivir un proceso interior de dejar que su historia
se vuelva explicable, se pueda narrar, se pueda contar, y luego tienen que encontrar la forma de decirla hasta que esa historia sale y de alguna manera se vuelve una historia que se va. Nunca está olvidar. El perdón no implica olvido. El perdón implica una nueva relación, pero significa una exigencia. Se requiere valor para perdonar. Se requiere paciencia, porque nadie que entra en ese camino lo hace de una vez. Todos necesitan un proceso. Pero para que la nueva relación se dé, se necesita que del otro lado haya un ser humano o unos seres humanos que escuchan el dolor, que oyen el dolor causado, que sienten empatía, es decir, se ponen en el pellejo de esas otras personas y demuestran compasión. Yo creo que lo que falló ese 23 de junio pasado, hace menos de un mes, fue que allí no apareció del otro lado, del lado de los perpetradores, un verdadero sentimiento de compasión. Uno no llora si no sale del corazón. Eso lo dijo uno de los guerrilleros, de apellido Lozada, que él no había venido allí a hacer teatro, que no podía expresar lo que no salía de su corazón y que él no iba a hacer. Y quizás tiene razón. Quizás forzar las cosas no tenga sentido, pero es que ya llevamos 4 años después de firmar un acuerdo que no fue fácil. Y si ese acuerdo sigue enredado es porque todos nos hemos quedado esperando por parte de los violentos, de los perpetradores, una acción demostrativa de que están arrepentidos de la violencia que generaron. En el año 2000, como voluntario de salud, estuve en Murindó en el año 2001, en el momento en que los paramilitares habían ingresado a la zona. Pero ya la zona estaba completamente copada por la acción de las FARC. Y en más de una ocasión me vi confrontado con los comandantes de la zona, con los cuales, la verdad, no sentía ninguna disposición a igualarme. En parte porque como funcionario de salud no me correspondía, en parte porque no veía en ellos una actitud humana que fuera respetuosa. Lo que encontré esa vez era una actitud igualmente soberbia, como si ellos tuvieran una verdad que estuviera por encima de cualquier persona, incluyéndome a mí como funcionario del hospital, como médico. Ironías van, chistecitos desagradables siempre, pero nunca encontré seres humanos con los que pudiera interactuar de una manera, si no amorosa, compasiva. Ninguno de ellos estaba el día de la reunión de Ingrid, bueno, pero yo creo que eso, bueno, no todos los seres humanos son iguales. Igual lo que hemos visto es que solo parte de los miembros de la comandancia y parte de los mismos guerrilleros aceptaron el desafío de entregar las armas y de entrar en un proceso de reintegración civil. No sé cuánto tiempo se necesita. Quizás ni el mismo padre de Ruth lo sabe. Quizás Ingrid Betancourt, que lo presiente, tampoco sabe. Pero estos señores y señoras en ese momento indudablemente no estaban listos para demostrar compasión. Entonces tenemos que esperar. Pero ellos no son los únicos. Es que se nos olvida que en esta historia reciente de Colombia
el mayor número de muertos y de actos destructivos, de actos violentos realizados en el país, no fueron las guerrillas quienes los realizaron. Bueno, se les ha hecho mucha publicidad porque hicieron muchos actos terribles, pero el mayor número de muertos, más del doble, los produjeron las autodefensas, es decir, las fuerzas paramilitares sostenidas por el narcotráfico y por las clases altas del país, y apoyadas por el ejército, es decir, por el Estado. Algunos de ellos que se entregaron en su momento han demostrado suficiente cordura para hacer lo que estoy diciendo. Y para mi sorpresa, entre ellos, el famoso alemán, que en una avioneta circulaba alrededor de Bojayá, el municipio chocuano, donde fallecieron casi 100 personas dentro de la iglesia. Él tiraba bombas desde la avioneta porque había un enfrentamiento y fue una bomba equivocada lanzada por un guerrillero inexperto, un jovencito del Frente de Vigía del Fuerte, el que produjo esa masacre, pues obviamente responsabilidad de la guerra. Este señor era conocido por su crueldad y le he visto más actos de humildad y de compasión a ese señor en diferentes escenarios en los que ha aparecido que a los mismos miembros de la guerrilla. Algo todavía tiene que funcionar. Y tal vez lo que impide esto, en palabras del padre de Rus, es porque las personas más importantes no han tenido la humildad de bajar de sus supuestos altos niveles y ponerse en una actitud compasiva con el país. Todos sabemos de nombres que todavía se repiten, que además llenan la comunicación de este país. Parte de los odios de este país se reparten entre despreciar a este o despreciar al otro, que no han concurrido a este lugar donde el pozo de la compasión espera ser abierto. Pero esto no se limita a Colombia. El asunto del odio se extiende por el mundo entero. Preparando esta charla, me acordé de que en el corazón de nuestras zangas se dieron circunstancias que despertaron una rabia, no un odio que llevara a acciones físicas, pero sí que produjo un daño moral tremendo, que en su momento, en cada una de las zangas donde apareció, fue demoledor. Y habla de una situación, de un conflicto humano que explica en parte la perseverancia de las guerras y que tiene que ver directamente con un género, con el comportamiento de un género, del género masculino. El Zen es muy reciente en Occidente. En general, las corrientes espirituales que vienen de Oriente hace muy poco están captando, como nosotros, adeptos que se matriculan, hombres y mujeres. Desgraciadamente, la historia de la mayoría de las tradiciones espirituales que han venido de la India han ido demostrando que no es tan fácil. Que ese cuento del patriarcalismo no es solamente una idea, que los hombres que encarnamos estas tradiciones hemos caído en las mismas trampas de otras tradiciones y de otros hombres que por su condición, estos guerreros que violan y abusan de las mujeres, lo hacen simplemente porque es el poder de la fuerza el que se los permite. En nuestras tradiciones uno esperaría que eso no fuera así. El año pasado, en medio de la pandemia, el maestro de una de las más grandes tradiciones hindúes, de la tradición de Sivananda, el maestro que dio nacimiento a la tradición Vedanta en nuestra ciudad, Atman Yoga,
fue denunciado por muchas de sus discípulas por haber sido, él ya falleció hace más de 20 años, de haber sido abusador sexual, incluso con situaciones de violación física. Muy doloroso. En estos momentos que pienso en esta historia, sé el dolor que debe significar esto para esta gran comunidad espiritual, que yo considero una hermana espiritual, el ver derrumbar esa imagen extraordinaria del maestro, preservada pues por el aspecto noble de él, porque no dudo de que en él había un aspecto absolutamente noble, pero el aspecto oscuro, que nunca asumió su responsabilidad, que murió en silencio, es desnudado después de muerto y produce un daño que debe ser terrible. En la década de los 80, otro gran maestro, muy estimado en el mundo entero, Rajneesh, Osho Rajneesh, había mostrado un caudal de confusión alrededor del abuso sexual, pues, que produjo, bueno, resistencia y rechazo por mucha parte de sus seguidores, pero aceptación y confianza por otras personas. Pero en esa misma época, y muy cerca a nosotros, empezaron a haber grandes desórdenes. Tal vez uno de los primeros que conocimos era de uno de los maestros más importantes del budismo tibetano, de la tradición Vajrayana, Trungpa Rinpoche. Un hombre sabio, un hombre de una claridad contundente. Quien lea hoy en día sus libros no puede sino reconocer ese manantial de sabiduría y de claridad. Un hombre de un vigor y de una energía extraordinaria que convocó a muchísimas personas, muchísimas personas. Cada que recuerdo que una de sus discípulas fue Pema Chödrön, yo digo, wow, ahí tenía que haber un ser humano extraordinario. Pero en ese momento se reveló que él y algunos de sus discípulos eran adictos a la cocaína, realizaban unas orgías literalmente descarnadas, espantosas, y en sus comunidades, en su momento, crearon un desorden impresionante. Él murió muy joven, a consecuencia probablemente de sus abusos, de un infarto, pero era un gran consumidor de cocaína. Dejó un hijo, y el año pasado también, o antepasado, su hijo, brillante, gran maestro, también reconocido de Shambhala, repitiendo los mismos comportamientos abusivos de su padre, se ve obligado a renunciar en su calidad de maestro, dejando obviamente una gran herida en su comunidad. El Zen no escapó a eso. 4 grandes maestros japoneses se instalaron en la década de los 60 en los Estados Unidos. En San Francisco, el maestro Shunryu Suzuki. Perdón, me dio la impresión de que estaba congelada la transmisión. El maestro Shunryu Suzuki llegó en el año 1959 y alrededor de él se creó el San Francisco Zen Center, del cual hacemos parte. Montaña de Silencio, hacemos parte nosotros. En Los Ángeles, años antes, 56 creo, había llegado un maestro muy importante que mezclaba las dos tradiciones, el Soto y el Rinzai, Mesumi Roshi, un hombre brillantísimo, un hombre que dejó un legado extraordinario. Discípulos de él son Joko Beck, Bernie Glassman, entre los que recuerdo ahora, y con esos dos es suficiente porque la historia del budismo zen reciente en los Estados Unidos le debe mucho al maestro Mesumi Roshi y a la gran cantidad de herederos del Dharma que dejó. En la década de los 80, Mesumi Roshi tuvo que aceptar públicamente que era un alcohólico.
y entró voluntariamente a hacer un tratamiento en Alcohólicos Anónimos. Al poco tiempo, además, se reveló que siendo casado, con hijos, con una americana, tenía relaciones extramatrimoniales con discípulas. Esto fue un golpe muy duro, demasiado duro para esas sangas en ese momento. Cerca a San Francisco se había instalado un maestro, gran maestro de la tradición Zen Rinzai, Yoshu Sasaki. Para los que gustan de la música de Leonard Cohen, fue el maestro de Leonard Cohen. Fue un maestro que vivió 104 años, que desplegó una actividad intensa y profunda de la enseñanza del Dharma, de la cual Leonard Cohen siempre se reconoció agradecido. Dice Leonard Cohen que fue el único momento de su vida, los 10 años que pasó al lado de su maestro, incluso como monje. Él vivió 6 años de su vida en el monte Brady, no recuerdo bien su nombre, como el asistente personal de Sasaki. A finales de los 90 fue imposible ocultar el comportamiento abusivo de este señor muy anciano, de más de 80 años, que repetidamente con sus alumnas siempre tenía intenciones de sobrepasarse. Por más que le hicieron reclamos, por más que se intentó que se corrigiera su comportamiento, por más que se quiso hacer algo sobre el tema que causó mucho dolor en sus discípulos y sobre todo en sus discípulas, el maestro Sasaki murió sin expresar vergüenza, remordimiento, dolor por sus acciones. En Nueva York se instaló Eido Shimano, un japonés que muy joven había recibido la transmisión y había llegado a Hawái, donde compartió la sangha con el maestro Altkin, la sangha del diamante. Tuvieron sus problemas, al comienzo no se sabía bien por qué. Luego se fue para Nueva York, y en Nueva York, en el año 1964, con una demostración clara de su compromiso con el Dharma, caminaba con su vestimenta tradicional por las calles de Nueva York, y de esa manera, sin decir palabra, porque su lenguaje al comienzo no era muy bueno, su inglés, solo su presencia, solo su porte, solo la enseñanza de Zazen, él era también de tradición Rinzai, fue construyendo una sangha que también tuvo un desarrollo enorme, enorme. Reconocido como un gran transmisor del Dharma, como un recipiente de nuestra enseñanza. Igual, a partir de la década de los 90, empezó a ser acusado por sus alumnas de los repetidos abusos y engaños con que las comprometía para ser sus amantes, mientras él mantenía una relación matrimonial con una mujer japonesa. Eso hizo mucho daño. También Shimano murió, bueno, no digo que él no se alcanzó a expresar su dolor, pero no claramente. Yo siento que estos personajes se quedaron en la misma situación en que están los miembros de las FARC. No lograron convencer que se arrepintieran profundamente de sus comportamientos dañinos. 4 maestros, dije. Nada que decir del gran maestro Suzuki Roshi. Ningún comentario de mal comportamiento con sus alumnas o sus alumnos. Incluso las historias que se encuentran son absolutamente cándidas de cómo algún día llegó a la práctica una mujer vestida con una malla totalmente transparente, lo más inadecuado para la práctica, y él tuvo que pedirle ayuda a sus discípulos para que le indicaran a esta mujer lo incorrecto que era estar vestida de esa manera para hacer zazen. Otra noche, una mujer se quedó
dentro del espacio del templo, esperó que todo se cerrara para ofrecérsele al maestro. Pues es un gesto, bueno, normal en la vida del coqueteo, que puede ser que muchos hombres hubieran agradecido. Estaba dispuesta a corresponder a las demandas del maestro. El maestro pues sintió lo inapropiado que era esto y con palabras muy dulces le pidió que se retirara y no pasó nada. Quienes recuerdan al maestro Suzuki Roshi lo recordarán siempre por su bondad con hombres y mujeres. Nunca una actitud de abuso de ningún tipo. Y eligió entre todos sus discípulos a uno de los monjes más brillantes, un hombre joven de 30 años, para ser su sucesor. Este joven fue a Japón, vivió muchos años, bueno, varios años en Japón, conoció las formas, era un hombre intrépido, hacendoso, de un don de gentes impresionante, de un activismo miedoso, que llevó el Zen Center durante 10 años después de haber recibido la transmisión del Dharma y de haber muerto el maestro Suzuki Roshi, a un punto que nadie se imaginaba. Richard Baker fue sorprendido por el reclamo de la junta directiva de haber abusado de su cargo, porque durante una sechín en Tassajara, en la que estaba invitado el gran maestro Thich Nhat Hanh, estaba maestro Thich Nhat Hanh presente, de haber cohabitado con una mujer casada, cuyo esposo, al enterarse, intentó suicidarse y quiso demandar al San Francisco Zen Center pues, por el daño moral que le había causado. Se arregló seguramente por la compasión y la bondad de este personaje. Y en ese momento muchas discípulas aparecieron, también reclamando por el mal comportamiento del abad. Fue muy duro, fue muy duro. Mientras en las otras comunidades al comienzo prefirieron ocultar la realidad de lo que pasaba y no hablar de las dificultades del maestro, en el San Francisco Zen Center se optó por hablar, por hacer público lo que pasaba. Lo que yo sé es que Richard Baker, cuando le fue mandado el reclamo por su mal comportamiento, no quiso que nadie lo recogiera en carro y se vino caminando desde Tassajara. Es una cosa miedosa. Yo hice ese recorrido, en carro son 5 horas, no sé cuánto tiempo caminó él, pero fue una cosa absurda. Y no dio la cara. No dio la cara ni hizo en ese momento un reconocimiento claro de que se hubiese equivocado. Se le pidió una separación de su cargo para pensar en su situación y él prefirió separarse del San Francisco Zen Center. Por muchos años se fue. Recuerdo que el Dalai Lama le ofreció que fuese a vivir un tiempo con él para reflexionar y, bueno, para sanar su comportamiento. Sí, evidente que los seres humanos que nos equivocamos podemos sanar nuestro comportamiento, pero él prefirió seguir su camino de gran maestro. La verdad, es sorprendente que después de tantos años persevere con una capacidad de transmitir el Dharma tan impresionante. Él tiene una gran sangha en Europa e incluso en alguna región de Houston, de Colorado, creo que es una comunidad muy brillante. Hace unos 5 o 6 años, después de haber causado una gran herida en el San Francisco Zen Center, se piensa que más de la mitad de los practicantes, cuando se enteraron del comportamiento del abad en el que creían, en el que confiaban, se retiraron. Normal. Quienes conocen las salas de práctica del San Francisco Zen Center saben que son muy grandes, se pueden sentar al mismo tiempo más de 100 personas. Y era normal en esa época que estuvieran llenas. Por supuesto, cuando vivía Churryo Suzuki Roshi, pero también en presencia de Baker Roshi. Sin embargo, en el momento en que sucedió esto, ¡pah!, que explotó, practicaban 5, 6, 7 personas. Debe haber sido tremendo para los que les tocó ese momento. Yo he conocido el dolor indirectamente a través de algunas de las personas, no sé si víctimas, pero bueno, que acompañaron el dolor de las víctimas, y sé que esto les dio muy duro, muy duro. Bueno, por acción compasiva
de algunos antiguos, él fue invitado a volver al San Francisco Zen Center para hacer una ceremonia parecida a la que se hizo con las FARC. Para algunos, las palabras del maestro Baker fueron suficientes. Él dijo: hace muchos años, aquí en este lugar, mis acciones causaron mucho dolor y me arrepiento de ellas. Y no más. Yo creo que lo mismo que Ingrid, algunas de las mujeres especialmente que estaban allí esperaban más. No sé si sea fácil, no sé si sea parte del sentimiento de venganza. Puede ser, las víctimas también tienen que luchar contra ese sentimiento, el que pide lágrimas en los ojos del perpetrador. Es obvio que eso no puede ser teatral, pues, que Richard Baker o que Timochenko o que Carlos Lozada salgan al escenario del teatro donde se hizo el evento el 23 de junio y se arrodillen y supliquen llorando. Pues tal vez todo el mundo hubiera dicho de inmediato: payasos, se echaron alguna cosa para gritarse los ojos y llorar. Seguro que sí. Seguro que se necesita tiempo para perdonar. Seguramente la mayor sabiduría aparece primero de parte de las víctimas. Es lo frecuente. Las víctimas en nuestro país, donde hay ese espíritu resiliente y compasivo muy profundo, es muy común ver cómo el padre de un hijo asesinado, o la esposa, o el hermano, o el ser querido, es el primero que sale a reconocer que no odia, que no quiere venganza, que no quiere ojo por ojo. Porque, como decía simpáticamente Gandhi, si practicamos el ojo por ojo, si nos hubiéramos dedicado a eso, estaríamos ciegos. Sí, pero es cierto que el perdón requiere algo más. Es cierto que el perdón llama a los perpetradores a desnudarse. En uno de los últimos acontecimientos de uno de los discípulos de Mesumi Roshi, eso apareció hace un par de años, 4 o 5 años, él escribió una carta en un momento en el que parecía muy conmovido por las acusaciones, pocas acusaciones, pero suficientes. El que como maestro hubiera tenido, siendo casado, relaciones con discípulas. Bueno, si hubiera sido incluso con gente por fuera de la sanga, eso no le quita al acto moral importancia, pero sí es más grave. Y en eso creo que yo, que soy hijo de una tradición, de la que quiero hablar a continuación, que no fue capaz de ver la importancia de los preceptos como protección para la práctica del Dharma, el no ver esas cosas realmente nos hace actuar de maneras que no son reparativas. El perdón requiere reparación. Y la principal reparación es la actitud con la que nos referimos a las personas que les causamos dolor. Tal vez eso es lo que falta. Tal vez en el Zen, en el movimiento de Sivananda, en el movimiento de Osho, tal vez hace falta reparación. Tal vez tengamos que trabajar de una manera más cuerda hacia la reparación. Una reparación que debe nacer profundamente de la comprensión de nuestra enseñanza. En el budismo no hablamos mucho de perdón, es verdad. Perdonar significa concebir la separación. Yo, perpetrador, tú, víctima. En el mundo humano eso es real. En el mundo de Buda, eso no es verdad. Yo, perpetrador, víctima, no soy diferente de tú, víctima, perpetradora. No estamos separados. ¿Qué desafío más grande tenemos en nuestro Dharma? Tenemos que ir más allá de vernos como el receptor de una acción lesiva o como el causante de una acción lesiva. Recuerdo las palabras de Buda a Angulimala, un asesino en serie.
la historia cuenta simpáticamente como si fuera 99, iba para el 100 y el 100 iba a ser el Buda, y no pudo, y finalmente, por la magia del Dharma, terminó convertido en seguidor del Buda. Entonces, cuando dejó de ser un asesino en serie y fue perdonado por el rey de la época, pues él sentía los sentimientos de rechazo en la población, siendo ya un afectado y seguidor del Dharma, compasivo, sin armas. La gente le tiraba piedras y palos cuando lo veía. Y él le pedía orientación al Buda. ¿Qué hago para que la gente me perdone? Miren las palabras del Buda. La próxima vez que te enfrentes a tus víctimas, di: yo, Angulimala, desde el principio de mi vida, nunca he asesinado a nadie, ni herido a nadie. Y Angulimala abrió los ojos. ¿Pero cómo? Maestro, eso sería una mentira. Bueno, ¿no quieres decirlo? Entonces di lo siguiente: yo, Angulimala, desde el momento en que me he convertido en un seguidor del Dharma, en un discípulo del Buda Sakyamuni, nunca he hecho nada, no he hecho daño a nadie. Angulimala entendió eso. Cuando el refugio del Dharma es real y se expresa real, efectivamente no se daña a nadie. ¿Qué pasa entonces con toda esta lista? Mencioné solo 3 grandes maestros, 2 grandes discípulos, como perpetradores de nuestra tradición, de nuestros linajes. ¿Qué pasaba con ellos? 3 maestros que eran cofres, receptores del Dharma, auténticos. No sé si decir iluminados. Quizás para muchos de sus discípulos eran verdaderos iluminados. Cuando los miro desde fuera digo, tal vez Dogen tenía razón. El que diga que es un completo iluminado es un mentiroso. Todos estamos siempre a mitad de camino. Eso no me tranquiliza, porque pareciera no justificar el lado oscuro, el lado siniestro que los seres humanos encarnamos. Eran herederos del patriarcado, eran hombres. Soy hombre, somos herederos de una fuerza impulsiva que nos lleva a poseer, en un porcentaje de casos, no todos los hombres lo sufrimos, de maneras irrespetuosas a las mujeres o a los hombres. Estoy hablando en este caso como representante del género masculino. Y cuando llegamos a la práctica, llegamos enfermos de eso que viene con nosotros. Nada garantiza que en el camino podamos soltarlo. Nada garantiza que al adquirir responsabilidades mayores lo hayamos podido soltar. Miren, el maestro Sasaki, un hombre iluminado para sus discípulos, a los 90 años, seguía abusando de sus discípulos. Entonces no era iluminado. No sé. O era iluminado y era no iluminado al mismo tiempo. Tal vez. ¿Qué pasó con mi comunidad inicial, con mi primera experiencia en el Zen? Visto en la perspectiva, nosotros no le dábamos importancia a los preceptos. A pesar de que sabíamos que la ceremonia de ordenación del Bodhisattva también se llamaba Yukai, no utilizábamos esa palabra, recibir los preceptos u ofrecer los preceptos. Pero en la ceremonia recitábamos los 10 preceptos. Nunca recibí yo la idea de que eran 16. Bueno, sí, respetábamos los 3 tesoros, las 3 joyas. Sí, hablábamos de los 3 preceptos puros, hacer el bien, evitar el mal y ayudar a todos los seres. Pero nunca integrábamos. Yo recuerdo que era simpático porque yo participé y fui ayudante de muchas ceremonias. Cuando se recitaba un precepto, al final todos decíamos duramente, es lo normal, sí, sí, sí. Y eso sonaba muy bonito.
La mayoría de nosotros nos curábamos en salud, no matábamos, no asesinábamos, no apoyábamos aparentemente el crimen organizado de Estado o del otro, pero bueno, no me va a extender mucho. Pero sí hubo un precepto que yo recuerdo en el que patinábamos. Y fue parte de un cusén, de una enseñanza repetida, en la que se decía de una manera bastante juguetona, no tener una mala vida sexual. Ojo, esa era la enunciación, no tener una mala vida sexual. Había cierta sonrisita maliciosa detrás de eso, es decir, si no se tiene una mala vida sexual, tenemos una buena vida sexual. Y yo creo que ahí caímos en la trampa, muchos, empezando por el maestro que enseñaba estas cosas. No me voy a referir a todos los detalles de lo que pasó, sí voy a reconocer que para mí, como monje de esa tradición, reconozco con vergüenza mi ignorancia, mi incomprensión del verdadero sentido del precepto de no hacer daño con mi energía sexual, que es muy distinto. Estoy seguro de haber causado daño con mi energía sexual a mí mismo y a algunas de las compañeras con las que he tenido relación, incluso después de haber empezado la práctica. Y hoy en día siento el dolor que esto pudo ocasionar en cada una de estas personas, y en nombre de todos los maestros de mi tradición y de los grandes discípulos, quiero expresar mi profundo remordimiento y vergüenza como representante del género masculino por haberle ocasionado tanto sufrimiento a tantas mujeres y a tantos practicantes que quedaron atrapados en el torbellino de estas formas inadecuadas de expresar nuestra comprensión del Dharma. Creo que las sanghas que estamos construyendo tienen que hacerse de una actitud mucho más atenta y más vigilante en torno al verdadero, al profundo sentido de los preceptos. Y agradezco profundamente ser parte de una época en que el budismo tuvo obligatoriamente que abandonar su visión patriarcalista y abrirse a la voz de la mujer, a la voz de la madre. A ella le pido, decimos en nuestra tradición, que la gran sabiduría es la madre de todos los Budas. A la madre de todos los Budas le pido la fuerza para acrecentar la compasión en mi corazón y en el corazón de todos los practicantes, para que nunca volvamos a causar daño a través del uso de nuestra energía sexual. Y extiendo este voto a todos los seres que en mi entorno han causado daño a través de la violencia, para que sus corazones se abran, realmente se abran, para dar espacio a la compasión, a la empatía, con el dolor de todas las víctimas, las que directa o indirectamente trajeron tanto sufrimiento. Invito a todas las practicantes y practicantes del Dharma y a los amigos de nuestras tradiciones a que, si bien el trabajo alrededor del perdón no es directamente el camino que seguimos, lo acojamos en sociedades como las nuestras de espíritu cristiano, donde es indispensable una tarea tan valiosa como la que el padre Francisco de Ruz y todos los que lo acompañan están haciendo. Trabajemos por el perdón. Bueno, paro aquí. Quisiera dejar espacio para que las personas que nos acompañan, desafortunadamente parece que sí hubo problemas con la conexión, puedan hacer sus preguntas. Yo estoy en capacidad de ver el chat. Si las personas que están conectadas a través de Facebook quieren hacer alguna pregunta o comentario, lo pueden escribir allí. Y las personas que están conectadas en este momento en la sala de Zoom también podrían abrir su micrófono y encender su cámara para participar en estos momentos en la conversación. Pueden hacer cualquier pregunta o comentario que crean pertinente
en este momento. Sí, adelante, Juan, por favor, prende tu micrófono. Vale, mil gracias, maestro, por las palabras que acabo de promulgar acá a la comunidad, y a los que están en Facebook también gracias por participar de este espacio para hablar sobre el perdón desde el punto de vista del Zen. Bueno, yo hablo desde mi ignorancia, desde mi experiencia de vida, desde lo poco que conozco del budismo, a los que están escuchando esto. Referente a lo que entiendo de lo que acabo de explicar, yo tengo una inquietud. En el Zen, esto que usted hablaba de las personas que no tienen, digámoslo, un sentido del recto de la, digámoslo, de la moral, yo tenía entendido de que según Buda, pues de lo que he leído, eso se origina del ego, ¿cierto? El ego es una se evoca distintas manifestaciones que provocan que uno tenga un deseo, y de ahí la infelicidad y todos los problemas que conllevan a que uno cometa acciones no éticas, ¿cierto? Si uno no tiene, digámoslo, no un control, sino una autopercepción de estos males que tiene uno, porque Buda decía que todas las mentes nacen enfermas y la idea es alcanzar la iluminación, y eso es un proceso de toda la vida, de estar constantemente afilando, como se dice, alcanzar la montaña inalcanzable, ¿cierto? Entonces, referente a lo que usted decía de la parte de las parejas, eh, yo por ahí estuve investigando algo relacionado con lo que usted decía, la energía sexual y todo esto, y, y uno como persona, como ser humano, cómo aprende a diferenciar y cómo aprende a manejar ese tipo de energía que es tan poderosa, que es la que conecta con la parte espiritual, para no desperdiciarla, enfocarla y diferenciar lo que es un apego bueno de un apego malo. Me refiero a tener una pareja con la que te potencies y que sea un amor verdadero, y no un simple deseo cárnico de desfogue y descontrol del ego. Esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Sí, es el tema central de nuestra preocupación en este momento. Quiero hacer una aclaración histórica. La mayoría de las personas que mencioné están justamente presentes en un momento histórico muy importante. En los Estados Unidos, en la década de los 60, hay un movimiento contracultural muy grande que se extiende a todo el mundo. Hablamos de revolución sexual, se habla de revolución psicodélica, se habla de revolución también político-económica. Es una época de rebeldía, donde se quiere cortar el poder de las estructuras sociales que habían imperado hasta el momento. Los movimientos que aparecen son libertarios, el movimiento Beat, del cual salen muchos de los primeros practicantes del Zen en los Estados Unidos. Luego se reemplaza por el movimiento hippie, recordémoslo, peace and love, todo es permitido. Los celos pues, son vistos como un defecto a superar, y la propiedad amorosa no tiene sentido. Sí, inmediatamente aparece en San Francisco un movimiento plenamente justificado, el movimiento de liberación homosexual en general. Eso va a marcar una época importantísima en el desarrollo de la cultura de esta zona de los Estados Unidos y del mundo entero. Acabamos de celebrar la fiesta del orgullo gay. Yo creo que nadie mira con malos ojos lo que eso produjo. Pero, ¿qué nos trajo eso? Yo lo que diría es un hervidero de pasiones. Hombres y mujeres de esa época empezamos a creer que simplemente se trataba de ser natural en la expresión de nuestros deseos y en la satisfacción de lo que buscábamos. Yo creo que muchas personas ingenuamente empezaron a vivir en una fiesta continua sin valorar los daños que se hacían. Entonces, yo respondería a tu pregunta, Juan, diciendo que tal vez la gran tarea que tenemos los seres humanos, que hemos
empezaba a entender con un poquito más de claridad la enseñanza de la moral en el budismo de Sila. Así se dice la palabra Sila. Y hay unas reglas muy importantes para los monjes, para los que viven en reclusión, y hay unas reglas también para los laicos, que nacen de la experiencia. Es que en esa época también había uso sexual, de palabra, de mente y de acto, de cuerpo. El Buda tuvo que hacer unas normas para guiar a su comunidad, porque esto ha sido realmente de todas las épocas. Ha cambiado y se han hecho intentos que no han funcionado, y esos intentos, pues evidentes, que han precipitado el desenfreno recientemente, tienen que ver con la negación, con la represión moral. Yo creo que eso no funcionó, pero tampoco funcionó lo contrario. El desfogue, hágase lo que sea y es bueno, no funcionó. Hicimos mucho daño. Entonces, no, creo que cada uno debe ser responsable de su experiencia. Todos podemos valorar cuando empezamos una relación meramente atraídos por el deseo sexual, en el que generalmente pues, se puede partir del consentimiento, pero voy a decir lo que predomina es la satisfacción egoísta de uno o de los dos, a diferencia de un sentimiento amoroso donde lo que hay es una disposición de entrega, de apoyo, no de una actitud pasiva de dominación, de sumisión. Lo que pasa es que la mente humana es compleja y en algunos casos se confunden unas cosas con otras. Para los laicos y en general para todos los seres humanos del siglo XXI, estamos ante una tarea que no se ha terminado. Es una tarea realmente de descubrir cuál es el punto justo donde mis actos, del tipo que sean, hacen daño o traen bienestar. Esa tarea vale para todos los preceptos, pero específicamente para los preceptos que tocan el componente sexual. Sí, yo no creo que haya una invitación a andar haciendo lo que sea, como creo que en esta fórmula que mencioné ahora, lo importante del precepto, decía en mi antigua enseñanza, es no tener una mala vida sexual. Es decir, es bueno tener una buena vida sexual. Buena vida sexual. No sé por qué se buscó esa forma de enunciación. Bueno, en términos morales, es no hacer daño. Pero se prefirió hablar de bueno porque es una palabra ambigua. Si igual es una tarea, yo creo que los que practicamos el camino del Bodhisattva sabemos que tenemos 6 cualidades en el budismo Mahayana que cultivar. La primera es la generosidad, que tiene que ver con el descubrimiento de qué nos impide dar y recibir, que es un trabajo y una tarea muy difícil. Y el segundo es sila. Pero algunas personas no trabajan completamente sila y tal vez ahí está la trampa por la que podemos imputar a estos grandes maestros de haber continuado violando los preceptos sin dejar de ofrecer lo que los otros preceptos tienen. Seguramente muchos de estos maestros eran de virilla extraordinaria, es decir, de una gran energía. Seguramente muchos de estos maestros habían desarrollado en otros aspectos de su vida una relativa ecuanimidad, muchos de ellos habían desarrollado una gran capacidad de una práctica de serenidad, de concentración. Pero siempre nos queda la preocupación por la acción que trae sufrimiento. Y yo creo que el budismo ahí se tiene que comprometer seriamente. El budismo es quienes practican el budismo, quienes practican el zen, quienes practican cualquier tradición que se reconoce seguidora del Dharma del Buda Sakyamuni, de atender la pregunta por el sufrimiento. ¿Causo sufrimiento? ¿Me causo sufrimiento al realizar esto? Y si me lo causo, ¿por qué lo estoy causando y cómo puedo evitarlo? Yo creo que ese es el camino. Juan, muchas gracias por tu pregunta. Me parece muy apropiada. Si alguien más quiere intervenir, en el chat no veo personas de los que están aquí presentes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? ¿Tan Ricardo? Gracias,
Angie, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, maestro, por el momento no. Ya es muy interesante, pero no tengo ninguna pregunta. Ok, Me ha quedado muy claro todo. muchas gracias en todo caso por tu compañía. Bueno, y en el chat, aquí apareció. Uy, perdón, siga. Juan Felipe. Creo que se equivocó de cuenta. Sí, me equivoqué de cuenta. Así fue. Juan, esto que planteas es una dimensión ética de la práctica, evidentemente. Esta es la dimensión de la ética y tenemos con respecto a la dimensión de la ética, pues ese es, digamos, el segundo segmento importantísimo en nuestra práctica. El maestro, dice Tomás Tinaja, expresa de una bella forma en una conferencia que en el amor es importante tener consideración e interés por el otro y lo que pasa con el otro. Sí, evidentemente, una verdadera relación amorosa aparece en el momento en que el otro es considerado. Cuando uno considera al otro, realmente el espacio del amor está abierto. ¿Qué descubrimos a través de la práctica del amor bondadoso en el budismo y en el zen? Que entre el otro y yo no hay diferencia. Esa es la gran consideración de nuestra práctica. Pero empieza por una práctica donde el otro es considerado. Gracias, Tomás, por recordarme. Bueno, si alguien más tiene preguntas o respuestas, o comentarios, qué pena. Ojalá tuviéramos respuestas. Este es un tema realmente que le ha costado mucho a la humanidad. Cuando yo hablo de ética, pienso en el momento en que la humanidad tuvo necesidad de hablar de ética, de escribir de ética. Recuerden, Moisés, hace 3000 años, se le entregan unas tablas de la ley. ¿Qué es eso que hay ahí en los 10 mandamientos? Un resumen de la ética cristiana. Y todas las religiones que estaban apareciendo en ese momento, no existía el budismo, el vedismo, la religión védica era la que dominaba en su manifestación brahmánica. En Persia era el zoroastrismo. Estaban hablando de bien y de mal. No había aparecido todavía el confucianismo en China. Y decir que el taoísmo se estuviera aproximando, tal vez no, pero más tarde, al interior del confucianismo específicamente, se van a hacer reflexiones de carácter ético. Es decir, la humanidad empezó a civilizarse, a crecer, a tener grandes ciudades, a construir grandes imperios, y el problema del comportamiento se volvió importante, tremendamente importante. En el Génesis, en el Antiguo Testamento, el primer mito fundador, el de Adán y Eva, curiosamente gira sobre alimentarse del árbol del bien y del mal. Como si eso les hubiera llegado un alimento, crear la dicotomía bien y mal. Pero miren qué bonito, la historia los hace avergonzarse de su desnudez. Extraño. Y a continuación, el primer suceso, infarto de la historia, pues como la cuenta el Antiguo Testamento, es un asesinato. Y es un patricidio. Es un hermano que mata a otro hermano. Entonces, sí, en el corazón de lo que es el mundo civilizado del que hacemos parte, judeocristiano, aceptando que hay pues, algún diálogo comprensivo con ese antiguo mundo hindú, tiene que ver con lo ético. No hemos terminado la tarea. La humanidad no ha terminado la tarea. Todavía no sabemos comportarnos de manera correcta. Y el gran punto de inflexión que tenemos que dar urgente, especialmente los hombres, tiene que ver con nuestro comportamiento con las mujeres o con lo femenino. Hay algo importante que estamos resolviendo, que tengamos sabiduría para hacerlo.
Bueno, voy a terminar entonces acá, voy a recitar para finalizar los versos habituales. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es insuperable, hago el voto de realizarlo. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son infinitas, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas, a los que nos acompañaron en el curso de introducción a la práctica y a las personas que estuvieron conectadas a través de Facebook. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a usted. Gracias a usted, maestro. Muchas gracias. Fue una experiencia muy cuando linda. puedan venir. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego.